Hay cosas que nunca he dicho en voz alta, no en entrevistas, no en reuniones, no delante de cámaras y tampoco en esos lugares donde la gente espera que diga algo impresionante. Esta vez es diferente. No estoy aquí para impresionarte. Estoy aquí porque hay palabras que llevan mucho tiempo dentro de mí, esperando el momento adecuado para salir. Y quizá te preguntes por qué estoy diciendo todo esto ahora. La razón es sencilla. Con el paso del tiempo he aprendido algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Casi siempre creemos que tendremos otra oportunidad. Pensamos que habrá otra conversación otro día, otro momento para decir lo que realmente sentimos. Pero algunas veces ese momento nunca llega. Por eso quiero hablarte directamente. No como una figura pública, no como alguien rodeado de titulares, proyectos, empresas o responsabilidades. Quiero hablarte simplemente como un ser humano que ha pasado mucho tiempo pensando en lo que significa realmente llegar al corazón de otra persona antes de que el momento desaparezca. Así que si estás aquí, quédate conmigo, escúchame unos minutos, porque lo que quiero decirte no tiene que ver con apariencias, tiene que ver contigo, con tu historia, con todo aquello que has vivido y con algo que quizás has olvidado. Todavía hay partes de tu vida que no han sido escritas. Cuando pienso en una mujer que ha vivido durante tantas décadas, que ha amado, que ha cuidado, que ha sostenido una familia, un hogar y tantas responsabilidades, no veo simplemente años acumulados, veo una historia. Veo a alguien que probablemente tuvo que ser fuerte muchas veces sin que nadie le preguntara si realmente quería serlo. Veo a una persona que estuvo presente una mañana tras otra, un año tras otro, haciendo cosas que nunca recibieron aplausos. Preparar una comida, resolver un problema, escuchar a alguien, cuidar a los demás, mantener una casa funcionando, estar ahí cuando alguien necesitaba apoyo y luego volver a hacerlo al día siguiente. Ese tipo de amor casi nunca aparece en fotografías, no tiene grandes titulares, no suele convertirse en una historia que otros cuentan, pero sostiene vidas enteras y quizá nadie te ha dicho que lo vio. Yo quiero decirte que esas cosas importan, porque las personas que cargan demasiado durante demasiado tiempo desarrollan una especie de silencio particular. No es vacío. No significa que hayan dejado de sentir. Tampoco significa que ya no tengan sueños. Es un silencio aprendido. Es el silencio de alguien que descubrió que ciertas emociones tenían que esperar. Primero había que cuidar a los demás. Primero había que resolver aquello. Primero había que cumplir con la responsabilidad. Primero había que estar bien para todos. Y entonces aprendiste a sentir solamente cuando la casa estaba tranquila. Aprendiste a pensar en ti durante unos minutos entre una obligación y otra. Aprendiste a guardar ciertas preguntas porque no parecía existir un espacio adecuado para hacerlas. Y poco a poco te convertiste en alguien muy bueno administrando lo que los demás podían ver mientras escondías todo aquello que ocurría dentro de ti. Conozco ese tipo de silencio. Mi silencio quizá tuvo otra apariencia. Mi vida tuvo otras presiones y otras responsabilidades. Muchas de las cosas que hacía eran observadas, analizadas y convertidas en opiniones. Había proyectos, problemas, decisiones, fracasos y momentos en los que todo parecía depender de una sola elección. Pero debajo de todo eso seguía existiendo una persona. Una persona que también podía quedarse sola por la noche y preguntarse si todo aquello realmente valía el precio que estaba pagando. Y no te digo esto para comparar nuestras vidas. No son iguales. Tú has atravesado cosas que yo no puedo conocer completamente. Has amado de maneras que quizá yo nunca comprenderé por completo. Has perdido personas, etapas y versiones de ti misma. Pero sí creo que existe algo que compartimos como seres humanos. La soledad más profunda no siempre hace ruido. A veces se disfraza de disciplina, a veces se disfraza de responsabilidad, a veces se disfraza de una frase sencilla. Estoy bien. Y quizá has dicho esa frase muchas veces. Estoy bien. Aunque no estuvieras bien. Y eso es precisamente lo que quiero decirte. Aquí no tienes que demostrar fortaleza. No tienes que demostrar que puedes con todo. No tienes que fingir que nada te afecta. No tienes que presentar una versión perfecta de ti misma. Puedes simplemente existir. Durante gran parte de mi vida estuve en movimiento. Siempre había algo que construir, algo que resolver, una crisis que atender o una nueva meta que perseguir. Y no me arrepiento de todo ese trabajo. Pero el movimiento tiene un precio. Cuando estás constantemente ocupado, aprendes a posponer las cosas que necesitan silencio. Pospones conversaciones, pospones emociones, pospones momentos, pospones a las personas que amas. Y algunas veces incluso te pospones a ti mismo. Quizá tú hiciste algo parecido. Tal vez durante años entregaste tu energía a tus hijos, a tu pareja, a tu familia, a tu comunidad, a tu hogar. Tal vez tu propia vida interior quedó al final de la lista. No fue porque no importaras. Fue porque siempre había algo más urgente, y cuando repites eso durante años, la postergación se convierte en una costumbre, hasta que un día algo cambia. Una silla queda vacía, una etapa termina, los hijos crecen, una relación cambia, una responsabilidad desaparece. Y de repente tienes tiempo, pero ese tiempo no siempre se siente como libertad, a veces se siente como pérdida, porque no solamente cambió tu agenda, cambió la forma de tus días, cambió tu propósito, cambió quién estaba acostumbrado a llamarte, a necesitarte, a buscarte.
Y entonces aparecen preguntas que antes no tenían espacio para existir. ¿Y ahora qué? ¿Todavía queda algo para mí? ¿Todavía puedo esperar algo de la vida? ¿O lo mejor ya pasó? Quiero detenerme precisamente ahí. Porque no creo que lo mejor de tu vida tenga que estar necesariamente detrás de ti. No quiero decirte eso con una frase vacía de optimismo. No quiero decirte que olvides tus pérdidas. No quiero decirte que sonrías y simplemente seas positiva. La vida no funciona así. Tus pérdidas fueron reales. Tus decepciones fueron reales. Los años difíciles fueron reales. Pero también puede ser real la posibilidad de algo nuevo. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Puedes haber perdido algo profundamente importante y todavía tener algo que esperar. Puedes extrañar a alguien y todavía encontrar alegría. Puedes mirar hacia atrás con tristeza y aún así decidir mirar hacia adelante con curiosidad. He aprendido mucho de los fracasos, y no hablo solamente de fracasos profesionales. Hablo de esos momentos en los que una persona descubre que no tiene el control que creía tener. El fracaso te muestra algo que el éxito muchas veces oculta. Te muestra quién eres cuando la estructura se cae, cuando el plan no funciona, cuando las personas que te rodean empiezan a dudar, cuando ya no puedes esconderte detrás de los resultados. He vivido momentos así. Momentos en los que proyectos en los que había puesto todo no salieron como esperaba. Momentos en los que personas inteligentes y preparadas estaban convencidas de que algo no funcionaría, y lo más difícil no siempre era lo que ocurría públicamente. Lo más difícil era la noche después de las reuniones, después de las llamadas. Después de aparentar durante todo el día que todo estaba bajo control, allí aparecía el verdadero peso y aprendí algo. Continuar no siempre significa sentirse fuerte. A veces continuar significa levantarse cuando todavía tienes miedo. Significa hacer una cosa más, un día más. Una llamada más, una conversación más, una mañana más. Quizá tú has hecho eso muchas veces. Quizá hubo mañanas en las que levantarte de la cama requería más fuerza de la que cualquier otra persona podía imaginar. Quizá hubo días en los que preparaste comida, contestaste una llamada, sonreíste frente a alguien o simplemente saliste adelante aunque por dentro estuvieras agotada. Y nadie hizo una ceremonia por ello. Nadie te entregó un premio. Nadie colocó una placa en la pared. Fue simplemente otro día. Pero quiero que entiendas algo. Esos días aparentemente normales son parte de la verdadera arquitectura de una vida. El mundo suele celebrar lo visible, celebra el éxito, celebra los grandes momentos, celebra los resultados. Pero las cosas que duran están construidas con miles de momentos que nadie vio. Las mañanas difíciles, las decisiones silenciosas, los sacrificios que nadie conoció, los años en los que seguiste apareciendo incluso cuando no estabas segura de hacia dónde te llevaba todo aquello. Eso también es éxito. Y cuando pienso en una vida larga, no pienso solamente en los acontecimientos que pueden enumerarse. Pienso en todo lo que tuvo que suceder para que esa persona llegara hasta aquí. Pienso en la resistencia, en el amor, en las pérdidas, en las decisiones. En las veces que tuviste que empezar de nuevo sin llamarlo empezar de nuevo. A veces pienso en las madres y en todo lo que hacen sin convertirlo en una historia. Criar hijos, resolver problemas, mantener la familia unida, dar seguridad cuando ellas mismas tenían miedo. Y hay algo extraordinario en eso, porque las personas que realmente han atravesado dificultades no necesariamente se vuelven más pequeñas, muchas veces se vuelven más profundas. Hay una diferencia entre alguien que simplemente ha vivido muchos años y alguien que realmente ha vivido esos años. La experiencia deja una especie de peso, no un peso que te hunde, un peso que te da profundidad, una presencia que no puede fabricarse. Una sabiduría que no puede comprarse, una capacidad para comprender el dolor de otra persona porque tú también has conocido el tuyo. Eso no aparece en un currículum, no se aprende solamente leyendo, se aprende viviendo. Y tú has vivido, has amado, has perdido, has cambiado. Has tenido que adaptarte y aún así sigues aquí. Eso significa algo. También quiero hablar de algo que quizás sea más difícil de reconocer, el deseo de ser verdaderamente visto, no simplemente acompañado, no simplemente escuchado, visto. Que alguien mire más allá de lo que haces por los demás, más allá de tu papel, más allá de tu historia, más allá de lo que la gente espera de ti, y vea a la persona que existe debajo de todo eso. Porque puedes estar rodeada de personas y aún así sentirte invisible. Puedes tener familia, puedes tener amigos, puedes tener personas que te quieren, y aún así existir una parte de ti que nadie parece alcanzar. No necesariamente porque los demás sean malos, simplemente porque la verdadera comprensión profunda es poco común. Y cuando durante muchos años das atención a los demás, pero rara vez recibes esa misma calidad de atención, puedes comenzar a pensar que pedirla es demasiado. Puedes decirte, ya tengo suficiente, no debería necesitar más, debería estar agradecida. Quizá esto es simplemente la vida, pero quiero decirte algo muy claramente. Decir ser comprendida no es una debilidad, decir conexión no significa que seas desagradecida. Querer sentirte realmente conocida no significa que hay algo defectuoso en ti. Es una necesidad profundamente humana, y si esa necesidad todavía existe dentro de ti, quizá eso sea una señal importante.
Significa que todavía estás viva por dentro. Significa que todavía puedes sentir, todavía puedes sorprenderte, todavía puedes emocionarte, todavía puedes ser tocada por una conversación, todavía puedes encontrar algo que no esperabas, y esa posibilidad no desaparece simplemente porque hayan pasado los años. El mundo tiene una obsesión con la juventud, con la velocidad, con la productividad, con comenzar. Pero casi nunca habla suficientemente de la belleza de continuar. Hay una diferencia enorme entre comenzar una vida y continuar una vida con conciencia. Cuando eres joven puedes imaginar que el tiempo es infinito, después aprendes que no lo es. La pérdida cambia esa comprensión. Cuando pierdes a alguien, algo dentro de ti cambia para siempre. Al principio, el dolor puede sentirse como si estuviera en todas partes. Luego las llamadas disminuyen. La gente vuelve a sus propias vidas, el mundo continúa, y tú sigues viviendo dentro de una realidad que cambió. Hay lugares que recuerdan a personas, hay canciones, hay habitaciones, hay objetos, hay sonidos, y a veces ocurre algo extraño. Por un instante esperas escuchar una voz que ya no está. Tu mente alcanza a alguien que ya no puede responder. Y durante una fracción de segundo todo parece normal, después recuerdas. Ese momento es una de las experiencias más humanas que existen. No necesita explicación, no puede solucionarse con lógica. Simplemente sucede y respiras y continúas. Con el tiempo, la pérdida también cambia tu manera de mirar los momentos ordinarios. Aprendes que un martes cualquiera puede ser irrepetible. Que una conversación aparentemente insignificante puede convertirse años después en uno de tus recuerdos más valiosos. Que una taza de café compartida con alguien puede tener más significado que un acontecimiento que todo el mundo considera importante. La pérdida te enseña que las cosas no duran para siempre, y ese conocimiento puede ser pesado. Pero quizá también pueda convertirse en claridad. Quizá la profundidad que obtuviste después de sobrevivir a ciertas pérdidas no sea solamente una carga. Quizá también sea una forma de riqueza. Porque ahora puedes ver cosas que antes no veías. Puedes apreciar una conversación, una mirada, una mañana tranquila, una persona que todavía está aquí, un momento que no necesita convertirse en algo espectacular para tener valor. He conocido personas extremadamente inteligentes, personas capaces de resolver problemas complicados, personas rápidas, brillantes y extraordinariamente competentes. Pero con el tiempo aprendí que inteligencia y sabiduría no son lo mismo. La capacidad de procesar información no es igual a comprender lo que realmente importa. Las personas en las que más confío suelen ser aquellas que han atravesado algo real, personas que han conocido el fracaso, personas que han conocido la pérdida, personas que fueron puestas a prueba y aún así conservaron la capacidad de preocuparse por los demás. Eso no se puede fabricar, no se puede optimizar, no se puede comprar. Se vive, y tú lo has vivido. Por eso quiero que dejes de pensar en tus años únicamente como algo que se fue. También son algo que te construyó. Cada etapa difícil dejó algo. Cada pérdida cambió algo. Cada decisión te llevó hasta esta versión de ti. Quizá algunas partes fueron destruidas, pero otras fueron fortalecidas. Y ahora hay una pregunta que merece ser hecha. ¿Qué quieres realmente? No que deberías querer, no que parece apropiado, no que piensa la sociedad que una mujer de cierta edad debería ser, no que sería más cómodo para los demás. ¿Qué quieres tú? La pregunta puede resultar incómoda, especialmente cuando has pasado décadas poniendo tus propias necesidades después de las necesidades de otros. Porque cuando finalmente tienes permiso para querer algo, puede ser difícil reconocer qué es. Quizá quieres compañía, quizá quieres viajar, quizá quieres aprender algo, quizá quieres volver a amar, quizá quieres crear. Quizá simplemente quieres sentir que alguien te escucha de verdad, o quizá todavía no sabes qué quieres, y eso también está bien. No tienes que tener una respuesta inmediatamente. Lo importante es no cerrar la pregunta, porque una pregunta abierta mantiene abierta una puerta, y mientras la puerta permanezca abierta, algo nuevo todavía puede entrar. He aprendido que las cosas más importantes de la vida rara vez llegan con una señal anunciándolas. No vienen con garantías, no llegan diciendo, esto cambiará tu vida. A veces llegan como una conversación inesperada, una persona, una oportunidad, una amistad, un proyecto. Un lugar o un momento pequeño que inicialmente parece insignificante, y se convierten en algo importante porque estabas lo suficientemente abierta para recibirlos. Por eso no quiero pedirte que empieces una vida completamente nueva. No necesitas convertirte en otra persona. No necesitas demostrarle nada a nadie. No necesitas correr. Solamente quiero pedirte que no cierres la puerta antes de tiempo. Permite que algo te sorprenda. Permite que una conversación te alcance. Permite que una persona te conozca. Permite que un nuevo interés aparezca. Permite que un día diferente sea simplemente diferente. Porque quizá la siguiente etapa de tu vida no necesite ser más grande. Quizá solamente necesite ser más verdadera. Quizá no se trate de hacer más, quizá se trate de sentir más, de estar presente, de elegir con más honestidad, de dejar de vivir únicamente según lo que los demás necesitan de ti. Has dado mucho, has cargado mucho, has permanecido cuando era difícil permanecer.
ahora también tienes derecho a preguntarte qué quieres recibir. Y si hay algo que quiero que recuerdes después de escucharme, es esto. Tu historia no termina porque una etapa haya terminado. Una puerta cerrada no significa que todos los caminos hayan desaparecido. Una pérdida no significa que toda posibilidad haya desaparecido. El paso del tiempo no significa que tu capacidad de sentir haya terminado, y la edad no puede determinar por completo lo que todavía eres capaz de experimentar. Tal vez has pasado demasiado tiempo pensando en lo que ya no puedes recuperar. Hoy quiero que pienses también en lo que todavía puede encontrarte. No tienes que saber cuándo, no tienes que saber cómo, no tienes que tener un plan perfecto. Solo necesitas permanecer abierto a la posibilidad porque todavía estás aquí. Todavía escuchas, todavía sientes. Todavía haces preguntas, y mientras una persona pueda hacer preguntas, todavía existe espacio para una respuesta inesperada. Así que no te reduzcas, no conviertas tu vida restante en una simple tarea de mantenimiento. No pienses que ahora solamente tienes que administrar los años que quedan. Vívelos, no necesariamente con ruido, no necesariamente con grandes aventuras. Vívelos con presencia, con curiosidad, con honestidad, con la libertad de admitir que todavía hay cosas que deseas. Y si has pasado años cuidando a todos los demás, quizá ahora sea el momento de ofrecerte a ti misma una parte de esa misma paciencia. No tienes que disculparte por querer compañía. No tienes que disculparte por querer ser escuchada. No tienes que disculparte por querer sentir algo nuevo. No tienes que disculparte por seguir esperando. Esperar no siempre significa debilidad. A veces significa que todavía tienes esperanza. Y quizá esa sea la parte que más quiero que conserves. No una esperanza ingenua. No una fantasía. Una esperanza tranquila. La esperanza de que la vida todavía puede sorprenderte. La esperanza de que todavía puedes conocer una versión de ti que no conocías. La esperanza de que una conversación puede cambiar una noche. De que una persona puede aparecer inesperadamente. De que una mañana aparentemente normal puede convertirse en el comienzo de algo diferente. Has llegado hasta aquí, eso ya dice mucho sobre ti, y quizá nadie te lo haya dicho de esta manera, pero los años que llevas detrás no solamente representan lo que has perdido, también representan todo lo que has aprendido, todo lo que has soportado, todo lo que has dado, todo lo que has amado, todo lo que has sobrevivido. Y todo eso forma parte de la persona que eres ahora. No tienes que borrar el pasado para avanzar, puedes llevarlo contigo sin permitir que determinen cada paso futuro. Puedes amar a quienes ya no están y aún así abrir espacio para quienes todavía pueden llegar. Puedes honrar lo que terminó sin declarar que todo ha terminado. Puedes reconocer el dolor sin convertirlo en tu única identidad. Y puedes mirar hacia adelante sin traicionar lo que quedó atrás. Eso, para mí, es una de las formas más profundas de valentía. No la valentía que aparece en los titulares, no la valentía espectacular. La valentía silenciosa, la de seguir teniendo un corazón abierto, después de haber descubierto cuánto puede doler. La de confiar un poco después de haber sido decepcionada. La de volver a sentir después de haber perdido. La de decir, no sé qué viene después, pero todavía quiero descubrirlo. Si puedes decir eso, aunque sea en silencio, entonces todavía queda mucho por vivir. Así que esta noche o esta mañana, cuando termines de escuchar estas palabras, no pienses solamente en todo lo que pasó. Pregúntate algo diferente. ¿Qué podría pasar todavía? No necesitas responder ahora. Solo deja la pregunta contigo. Déjala respirar. Porque quizá la respuesta no llegue inmediatamente. Quizá llegue dentro de una conversación, quizá en una persona, quizá en una decisión pequeña. Quizá en una mañana en la que despiertes y por primera vez en mucho tiempo sientas curiosidad por lo que traerá el día. Y cuando ese momento llegue, no lo rechaces simplemente porque no estaba en tus planes. A veces las mejores cosas de nuestra vida nunca estuvieron en nuestros planes. A veces llegan precisamente cuando dejamos de exigirle a la vida que se parezca a lo que imaginábamos. Y quiero terminar diciéndote algo que considero importante. No estás obligada a demostrarle a nadie que todavía tienes valor. Tu valor no depende de tu productividad, no depende de cuántas personas te necesiten, no depende de tu edad, no depende de lo que hayas conseguido. Tu valor está en que eres una persona que ha vivido una historia que nadie más podría vivir exactamente de la misma manera. Y esa historia todavía está abierta. Quizá el próximo capítulo sea tranquilo, quizá sea inesperado, quizá sea pequeño, pero puede ser tuyo. Así que no cierres el libro solamente porque algunas páginas fueron difíciles. Todavía quedan páginas que no has leído. Todavía existen conversaciones que no has tenido. Todavía existen lugares que no has visto. Todavía existen momentos que no puedes imaginar. Y quizá, en algún lugar de todo eso, existe algo que todavía no sabes que estabas esperando. Mantén la puerta abierta. Mantén la curiosidad. Y sobre todo, no confundas el final de una etapa con el final de tu historia. Porque mientras sigas aquí, mientras todavía puedas sentir, mientras todavía puedas escuchar y mientras todavía existe una pequeña parte de ti que se pregunte qué puede venir después, la historia continúa. Y tal vez eso sea precisamente lo más hermoso, no saber exactamente qué viene,
pero tener todavía la voluntad de descubrirlo. Y si hoy pudiera dejarte solamente una última idea sería esta. No permitas que lo que terminó te convenza de que todo ha terminado. Has sobrevivido a días que alguna vez pensaste que no podrías superar. Has atravesado pérdidas, cambios, despedidas y momentos de incertidumbre. Y, sin embargo, aquí estás. Eso significa que todavía existe algo dentro de ti que eligió continuar. Quizá no puedas cambiar el pasado. Quizá algunas personas nunca regresen. Quizás ciertas oportunidades ya hayan quedado atrás. Pero todavía puedes decidir qué haces con el tiempo que tienes delante. No necesitas correr hacia el futuro. Solo necesitas caminar hacia él con el corazón un poco más abierto. Permítete volver a sentir ilusión. Permítete conocer personas nuevas. Permítete descubrir intereses que nunca tuviste tiempo de explorar. Permítete reír sin sentir que tienes que justificarlo. Permítete descansar. Permítete recibir el mismo amor que durante tantos años ofreciste a los demás. Y si alguna vez vuelves a sentir que ya es demasiado tarde, recuerda esto. Nunca es demasiado tarde para vivir un momento con verdad. Tal vez tu próximo capítulo no sea el más largo, pero puede ser uno de los más auténticos. Puede ser un capítulo donde finalmente dejes de vivir únicamente para cumplir expectativas y empieces a escuchar esa voz interior que durante tantos años quedó en silencio. No tienes que demostrar nada. No tienes que recuperar los años perdidos. Solo tienes que estar presente para los años que todavía tienes. Así que cuando cierres esta conversación, mira el día que tienes delante de una manera diferente. No preguntes solamente qué has perdido. Pregúntate qué todavía puede encontrarte, porque quizá la vida no haya terminado de sorprenderte. Quizá todavía exista una conversación que cambie algo dentro de ti. Quizá todavía exista una persona que llegue inesperadamente. Quizá todavía exista un sueño que no sabías que seguía vivo. Y quizá, después de todo lo que has vivido, el regalo más grande no sea regresar al pasado, sino descubrir que todavía puedes mirar hacia adelante y sentir curiosidad. Quédate abierta, quédate presente. Sigue escuchando esa pequeña voz dentro de ti que todavía dice, quizá haya algo más. Porque mientras esa voz existe, tu historia no ha terminado. Todavía quedan páginas por escribir, todavía quedan momentos por vivir, todavía quedan razones para despertar con esperanza. Y tal vez, solo tal vez, lo que viene después sea precisamente la parte de tu historia que nunca imaginaste que necesitarías. Gracias por escucharme. Sobre todo, gracias por seguir aquí. No cierres la puerta, no apagues esa luz. Sigue adelante a tu propio ritmo, con todo lo que has aprendido y con todo lo que todavía estás por descubrir, porque tu historia continúa y mientras continúe todavía puede sorprenderte.